noches, hermanos de CBI, amigos que se conectan a esta transmisión de hoy, miércoles 12 de junio. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por su amor, por su bondad para con cada uno de nosotros. Realmente que cada mañana se renuevan sus bondades, grande su fidelidad, no podemos dejar de reconocerlo. Así que damos gracias a Dios porque el que estemos aquí hoy es justamente producto de ello, de la fidelidad de nuestro buen Dios para con cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga allí donde estén, extensivo a quien les acompaña, sus familias, que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Nos alegra tener este espacio más de perspectiva bíblica de los miércoles. Para nosotros como comunidad, como cuerpo de Cristo, es sumamente importante reunirnos para poder aprender más, para poder conocer más a nuestro Señor, a nuestro Rey Jesús. Y por eso hemos diseñado todos estos recursos, nos preparamos cada semana para poder compartir, para poder crecer juntos en el conocimiento de Cristo, para poder ser semejantes a Él, para poder ser un buen reflejo de Dios aquí en la tierra. Como dice el versículo lema, el reto de este mes, que quiero que iniciemos recordando este reto del mes, que dice que nos preparamos hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Gálatas 4:19. Ese es el reto de este mes. Repitámoslo para cada día con nuestras familias. Tengamos ahí el papelito que nos comparten en la iglesia hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Esa es nuestra aspiración, que Cristo se forme por completo en cada uno de nosotros, y por ello tratamos de ser diligentes como iglesia, como cuerpo, de prepararnos, de estudiar su palabra, de pedir a su Espíritu Santo su dirección y su revelación de las verdades que Él ha decidido compartir con nosotros. Así que damos gracias a Dios por esta perspectiva. Disponga su mente y corazón para este tiempo que hemos apartado. Trate de tener a mano los recursos, la Biblia. Siempre animamos a tener su cuaderno, su lápiz y tomar notas, que nos ayuda mucho más en la concentración, en la retención de los pensamientos e ideas que cautivan nuestra mente, que queremos digerir, que queremos procesar, que queremos internalizar y practicar en nuestra vida. Entonces tengamos nuestro cuaderno, nuestro lápiz a mano, y sobre todo que nuestra mente y corazón estén dispuestos a escuchar la voz de Dios en esta noche. Así que quiero invitarles a que oremos para poner este estudio en sus manos, pidiendo la dirección de su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos, como decía antes, por tus bondades. Gracias por tu inmenso amor manifestado para con nosotros a través de la historia, de diversas maneras y en muchos momentos, Señor. Gracias porque tu amor nos persigue, nos busca, aunque a veces como hijos pródigos buscamos alejarnos, Señor, de ti, del redil, pero tú siempre estás llamándonos y buscándonos como ese buen pastor. Queremos, Padre, esta noche que tu Espíritu Santo sea quien guíe mis palabras, que prepare nuestros corazones para escuchar atentamente tu palabra, la verdad, Señor, tu palabra que es verdad. Gracias porque a ti te ha placido revelarte a nosotros, y en tu palabra encontramos tantas verdades para vivir, para nuestra vida, Señor, para poder ser cada día semejantes a ti, Señor. Queremos que seas tú guiando nuestros pensamientos, trayéndolos cautivos a ti esta noche, y que de nuevo sean mis palabras guiadas por tu Espíritu Santo. Bendice a cada hermano, cada amigo conectado en esta noche, que este tiempo sea de mucha edificación para cada uno. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bien, hemos iniciado
la semana pasada con la serie del reino de Dios. Esta noche nos adentraremos mucho más en este estudio. El pastor Rivas la semana pasada nos hizo una excelente introducción al tema. Hay mucha tela que cortar en relación al reino de Dios y por ello se ha dispuesto a estudiarlo en una serie. Cada entrega profundizaremos en uno de los aspectos relevantes del reino y el día de hoy estaremos estudiando el mensaje del reino, porque el reino de Dios es un tema realmente trascendental para todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, de esa comunidad redimida por Dios con un propósito que muchas veces como esa comunidad redimida o vivimos absortos en el presente, olvidando lo que está por venir, lo que viene por delante, y eso afecta obviamente no accionar nuestra actitud. Como decía el pastor Rivas en la introducción, nosotros debemos vivir con una emoción, con una expectativa, con una esperanza y un gozo de lo que está por venir, pero muchas veces nos enfocamos solo en la dimensión del ya, en el presente del reino de Dios, y hay otras personas, otros cristianos, creyentes, miembros de la comunidad, que por el contrario tal vez su enfoque está mucho más en el futuro, en los eventos futuros, en lo que está por venir del reino de Dios, y olvidan por completo las demandas, lo que se espera, nuestro rol en el ahora del reino de Dios, en las manifestaciones presentes del reino de Dios. Por eso para nosotros es sumamente importante que como cuerpo de Cristo, como CBI, tomemos este tiempo, estas 8 semanas, para estudiar en detalle y ampliar nuestra comprensión de qué significa el reino de Dios, el reino de Dios en mi vida y cuál es mi rol en el mismo, ¿verdad? ¿Qué se espera de mí? El reino de Dios, hermanos, tiene que ver con un gobierno soberano y eterno de Dios en nuestras vidas. Vamos a estar hablando de estos 2 puntos a lo largo de toda la serie. El reino soberano, el reino eterno, que busca llevarnos a ese estado perfecto de semejanza de Cristo, ¿verdad? Eso vamos a estar enfatizando a lo largo de toda la serie. Y este reino, como ya inicié a mencionar, tiene manifestaciones presentes y futuras, ¿verdad? Que se esperan que sean completadas. Debemos tener muy en claro eso, y como ciudadanos del reino, los que somos ciudadanos del reino, los que reconocemos su señorío en mi vida, los que reconocemos a Jesucristo como Rey de mi vida, ubicamos a Dios por sobre todas las cosas. Debemos hacerlo. Si no lo hacemos, le pregunto, ¿estamos ubicándolo por sobre todas las cosas y ampliamos los valores de ese reino a la vida práctica? ¿Vivimos de acuerdo a los valores del reino? Si hay una carencia en el entendimiento de lo que es el reino de Dios en la vida y la misión de la iglesia, sin duda eso va a limitar nuestra comprensión y vivencia de como ciudadanos del reino, ¿verdad? Va a afectar nuestra práctica del discipulado que hemos estado hablando y promoviendo como iglesia. Por lo tanto, como dice el doctor Israel Ortiz, compatriota de nuestro pastor Rivas de Guatemala, él dice que el reino de Dios es la base teológica de la misión de la iglesia. O sea que para poder comprender la misión de la iglesia y el discipulado, yo debo entender con claridad lo que es el reino de Dios. Y esto, con estas 8 semanas, esperamos que nosotros tratemos de llevar la secuencia, de no perdernos una. Si no se conectó, si no la ha visto, vaya y mírelo, porque hay una secuencia importante que afecta nuestro diario vivir, hermanos. Por esa razón, preparamos la serie con ese objetivo, y esta noche vamos a estudiar, como dije antes, los elementos importantes del reino de Dios, los más relevantes del mensaje, el mensaje del reino de Dios que Jesús transmitió durante su ministerio aquí en la tierra. Vamos a hablar esta noche de cuándo se dio inicio, cuándo se inauguró
es el reino de Dios aquí en la tierra y el mensaje general del mismo. Vamos a hablar de esa característica eterna del reino y sus manifestaciones presente y futura. Y hablaremos de 6 aspectos claves del reino presente y futuro que se ven en el reino presente y futuro. Entonces entramos de lleno, después de esta introducción, a ver en detalle cada uno de estos elementos. Inicié mencionando que vamos a hablar de cuándo se inició el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús, vemos que enfatizó, según nos narran los 4 evangelios, Jesús enfatizó que el reino de los cielos estaba cerca, que el reino de los cielos se había acercado, el reino de los cielos había llegado, lo dijo de diferentes maneras, a veces el reino de Dios, a veces el reino de los cielos, y él afirmaba que en él, en su persona, en su venida, tenían cumplimiento las profecías dadas años atrás en la Escritura. En el Antiguo Testamento habían profecías que hablaban de que vendría un rey, que vendría a instaurar un reino eterno, un reino sin fin. Y por eso él decía, ahora el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos ha llegado. Veamos lo que nos dice Marcos 1:15. Yo tengo la mayoría de estos pasajes en la versión de Nueva Traducción Viviente, pero usted le animó a buscarlo, subrayarlo ahí en la versión que más le gusta de su Biblia, lo lee de la pantalla. Marcos 1:15. Son las palabras de Jesús diciendo: por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. Este es solamente un ejemplo de los muchos versículos en los evangelios que nos narran, que nos cuentan en detalle el ministerio de Jesús en la tierra. Esta es una muestra en cuando Jesús decía: el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está cerca, dice la versión que leí yo, ¿verdad? O la versión internacional también lo dice de esa manera: el reino de Dios está cerca. Si bien es cierto, se había mencionado antes, como dije en las profecías, que vendría un rey cuyo reinado sería eterno, a diferencia de todos los reyes que habían tenido antes en la monarquía del pueblo de Israel, pero no se habían dado detalles. Entonces Jesús viene con su ministerio a dar muchos más detalles de ese reino, las implicaciones del mismo. Empieza a describir aspectos profundos del reino y estaba afirmando que él era el Mesías, que en él se daba cumplimiento a las profecías dadas años atrás de ese rey que reinaría eternamente, como la que vemos en Daniel 7:18. Esta es una de las profecías que él estaba diciendo que se cumplieron, Daniel 7:18. Pero en los tiempos de Daniel había revelado, pero los santos del Altísimo recibirán el reino y será suyo para siempre jamás. O sea, en otros pasajes dice: su reino no tendrá fin. Ese reino continuará por siempre, ¿verdad? Y en Daniel justamente, esta es una de las citas de las profecías de Daniel, pero en Daniel hasta se daba el tiempo del cumplimiento de cuándo llegaría a ser rey. Se hablaba de periodos de semanas, y Jesús también vino a dar cumplimiento a esa profecía de la semana exacta en que había dicho que iba a llegar Él, ¿verdad? Que iba a venir este rey a la tierra y que los santos también del reino serían eternos, ¿verdad? Nos estaba compartiendo esa naturaleza eterna, pero esos eran nada más algunos de los augurios o que habían, o detalles que se habían dado, pero Jesús vino a explicarlo con lujo de detalles, como diríamos, valga la redundancia, que era el reino de Dios que se estaba acercando, ¿verdad? Su reino era inaugurado con su llegada
Él lo afirmó de manera muy directa. Hubo un episodio en que los fariseos llegaron, ¿verdad? Y le preguntaron con qué autoridad estaba haciendo eso. Varios incluso lo estaban cuestionando, diciendo que era por Belcebú, que él estaba realizando esos milagros que llamaban tanto la atención, ¿verdad? Pero él afirmó de manera tajante, categórica, no, que él era una expresión del reino de Dios ya aquí en la tierra. Veamos justamente en relación a este episodio lo que nos dice Lucas 17, 20 y 21. Los fariseos preguntaron a Jesús, Lucas 17, 20 y 21. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿cuándo iba a venir el reino de Dios? Y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se puede observar. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. Él estaba diciendo, el reino de Dios ya se hizo presente en mi persona, en mi ministerio terrenal, en mi muerte en la cruz y en la victoria sobre Satanás que selló después con resurrección, con todo eso estaba siendo aquí evidente el reino de Dios y con eso, con lo que estaba sucediendo en ese momento, que justamente leemos de muchos eventos. Mire que yo hasta ahora comprendo esto con el estudio de este pasaje. Se habla mucho, a mí me había llamado mucho la atención de cómo Jesús expulsó demonios, ¿verdad? Eso, muchos exorcismos durante su ministerio en la tierra. Yo decía, wow, qué cantidad de manifestaciones habían, ¿verdad? Y en ese entonces, y no debemos desconocer que también hoy día todavía hay de eso, pero al estudiar el significado que eso tenía en cuanto al reino de Dios y que él hace alusión en el contexto de estos pasajes, esta expulsión de demonios es justamente que él estaba viniendo y decir, estoy echando fuera al hombre fuerte que se ha adueñado de esta casa, de mi creación, del mundo que he creado. Yo lo echo fuera porque vino alguien más poderoso que él. Leámoslo en el pasaje, Mateo 12, 25 al 30, en palabras de Jesús, lo que dijo en relación a esto, ¿verdad? Mateo 12, 25 al 30. Jesús conocía sus pensamientos y les contestó de nuevo los pensamientos de los fariseos que habían venido y le preguntaban eso con qué autoridad, porque del reino de Dios. Entonces él conocía lo que estaban pensando y les contestó, todo reino dividido por una guerra civil está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás expulsa a Satanás, porque hago paréntesis, ellos decían que le estaba expulsando por el poder de Satanás, los demonios, está dividido y pelea contra sí mismo. Su propio reino no sobrevivirá. Entonces, si mi poder proviene de Satanás, ¿qué me dicen de sus propios exorcistas, quienes también expulsan demonios? Así que ellos los condenarán a ustedes por lo que acaban de decir. Sin embargo, si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. Pues ¿quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. El que no está conmigo, a mí se opone. Y el que no trabaja conmigo, en realidad trabaja en mi contra. Amén. Y aquí les estaba diciendo Jesús eso. Yo vengo aquí como el más fuerte que Satanás, ¿verdad? A echarlo fuera y a tomar mi lugar, ¿verdad? Como rey. El Dios creador está entrando en la historia humana para redimir toda su creación por medio de Jesucristo y el poder regenerador de su Espíritu Santo, porque aquí menciona que todas esas obras las está haciendo por el Espíritu Santo de Dios y que está diciendo, estas son las evidencias de que ya llegó el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca, que el reino de Dios está aquí en mi persona y en la participación activa
del Espíritu Santo. Aquí empieza a darle mayor protagonismo al Espíritu Santo, ¿verdad? Quien después de su ascensión al cielo, de su resurrección y ascensión al cielo, es el Espíritu Santo quien queda morando en nosotros y trabajando, siendo la parte activa, el agente del reino de esta era o esta dispensación que estamos viviendo. Entonces, como les decía antes, yo hasta aquí vine a entender que esas manifestaciones eran justamente para evidenciar y mostrar que el reino de Dios estaba aquí, que alguien más fuerte que Satanás, que el diablo, había llegado a reinar en la tierra, ¿verdad? Y ese reino se manifestaba, además de esta expulsión de demonios, se manifestaba en los muchos milagros que Jesús estaba haciendo para poder evidenciar que el reino de Dios había llegado. Recordemos cuando Juan mandó a sus discípulos a preguntar, a indagar si Jesús era verdaderamente el Cristo, si era el Mesías, ¿verdad? Mandó a preguntarle directamente. ¿Y qué le respondió Jesús a los discípulos de Juan? Vayan y cuéntenle las señales que están viendo. Cuéntenle que los cojos andan, que los ciegos ven, ¿verdad? Cuéntenle que los demonios son echados fuera, ¿verdad? Y eso es la mayor evidencia de que yo soy el Mesías, de que el reino de Dios está aquí, que ha llegado. Toda la actividad milagrosa de Jesús constituían entonces la prueba de su venida, de la llegada del reino. Era aquello que muchos profetas y muchas personas anhelaban ver. Recordemos que en el templo de Jerusalén se nos habla en la palabra de que había una mujer, Ana, híjole, aquí perdí el nombre, recuerdo si era Simeón, el otro, que todos los días iban al templo esperando ver la llegada del Mesías, ¿verdad? Pareciera que ellos habían leído bien Daniel, las profecías de Daniel, y habían contado que quizás iba a llegar por ahí y ellos querían verlo con sus ojos, y Dios les permitió a ellos, a Simeón, cargar al niño, a Ana, ver ese momento y el nacimiento del Mesías. Eso eran las señales que muchos anhelaban ver, y ahora ellos las tenían frente a ellos con la llegada de Jesús. Por eso en Mateo 13:16, les animo a buscarlo, Mateo 13:16, les dice: pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Perdón, le estaba diciendo, benditos ustedes, ven y oyen lo que muchos anhelaron ver. Y eso lo repitió varias veces a lo largo de los evangelios también. Perdón, él estaba diciendo que era ese representante directo del reino de Dios que estaba ahora con ellos. Lo enfatizó también en el pasaje paralelo a este que acabamos de leer, al anterior, perdón, en Lucas 11:20, Jesús nuevamente dijo: sin embargo, Lucas 11:20, sin embargo, si yo expulso a los demonios por el poder de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado y está entre ustedes. No debe quedar la menor duda de que el reino de Dios ya llegó con la llegada de Jesucristo a este mundo. Hemos estado estudiando en el Instituto Bíblico que lamentablemente hay grupos que no creen que Jesús es el Mesías, hay judíos que todavía están esperando la llegada de este Mesías. Nosotros tenemos que tener esa certeza, esa claridad, y defender justamente que Jesús, el Hijo de Dios, el encarnado, el Verbo encarnado, vino a inaugurar el reino del Señor en la historia de la humanidad, y con esta llegada Él vino a predicar la salvación, a predicar ese evangelio, ese significado de salvación que trae su reino. Por eso Él decía, como ya leímos en algunos versículos: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de Dios está cerca. Con su ministerio, como dije antes, con su muerte, ha inaugurado y la resurrección de Jesús, el reino salvador de Dios
ha sido inaugurado en los corazones de aquellos que lo reconocen como rey, que le han recibido, ¿verdad? Y en las vidas de aquellos que han decidido ser sus discípulos. Eso es la manifestación también de su reino. Jesús predicó el reino de Dios de manera que los hombres y mujeres pudieran ser salvos y entrar en una relación de armonía directa con Él, ¿verdad? Una relación de salvación del juicio venidero y de salvación de muchas otras cosas más. Y su intención al predicar el reino de Dios era que pudiéramos comprender su plan de redención. El reino de Dios nos da esa comprensión completa de la salvación y de su plan de redención, que nos da a nosotros también un rol activo en este plan de salvación, en este plan de redención. Por eso es importante que nosotros podamos comprenderlo y entenderlo para poder comprender mi rol y vivirlo, manifestarlo en mi vida diaria, ¿verdad? Esa comprensión completa del reino y su salvación no solo es con que seamos salvos en el momento de tomar la decisión de reconocerlo, sino identificar de para qué somos salvos, ¿verdad? Hay un propósito para el cual hemos sido salvos. Somos salvos de la muerte y para vida, vida eterna, vida en abundancia, aquí, en el ahora y en lo que está por venir. No podemos conformarnos con menos. Debemos buscar vivir esa vida plena, esa vida en abundancia que Él desea darnos. Si no, no hay evidencias de que somos salvos, de que somos ciudadanos del reino. Hemos sido salvos de la vergüenza de nuestros pecados y para la gloria, para mostrar la gloria de Dios. Hemos sido salvos de la esclavitud para libertad. Hemos sido libres del pecado. Ya no tiene dominio sobre nosotros, como dije antes. Jesús vino a echar fuera el dominio de Satanás en esta tierra. Él es más poderoso y nos dio su victoria, ¿verdad? Nos da la libertad, nos invita a vivir libres. Ya no puedo yo dejarme dominar por aquello que no agrada a Dios y que me lleva a perdición. Somos salvos del pecado y para seguir a nuestro Salvador. Somos salvos del reino de las tinieblas y para el reino de la luz, para el reino de Dios. Entonces hay un propósito para el cual hemos sido salvos en el ahora y en el futuro. Y debemos comprenderlo. Debemos comprender que ser salvos en el reino de Dios es abrazar ese gobierno de Dios en todas las esferas de mi vida, ¿verdad? Sobre cada aspecto de mi vida. Eso dista mucho de solo decir, sí, yo lo acepto como mi Señor y Salvador y por lo tanto yo ya tengo vida eterna y eso es todo. Eso es una visión muy reducida del reino de Dios y la salvación. El abrazar ese señorío en todas las áreas de mi vida implica una nueva vida, una nueva naturaleza, una nueva identidad en Él y un nuevo reino. Ya no es Satanás, ya no es el reino de las tinieblas quien gobierna mi vida, ya es Cristo, ya es Dios reinando en mí. Yo soy ciudadano del reino de Dios. Ese es el reino de Jesús en nuestras vidas. Es Él sentado en el trono de mi vida. Y el diccionario bíblico Certeza nos dice que la persona de Jesús como Mesías es el centro de todo en el reino de Dios. En todo lo que se anuncia en el Evangelio relativo al reino. Él es el centro, la centralidad en torno de Jesús está concentrado en Él, tanto en lo que se refiere a su aspecto presente, el ya del reino de Dios, y al aspecto futuro, el todavía no. El reino se ha hecho presente en Él y con Él. Por lo tanto, el reconocimiento universal de la soberanía de Dios en Jesús aguarda su segunda venida. Si reconocemos ese gobierno universal de Dios a través de Jesús, entonces nosotros aguardamos su segunda venida, cuando veremos que será
visto en todo su esplendor. Su reino será instaurado de manera completa, ¿verdad? En todas las dimensiones de su reino. Y reconocemos que su reino se instauró aquí, se inauguró aquí en la venida de Cristo en forma de hombre. Ese es el primer elemento que era importante discutir y que deberíamos tener con claridad en esta serie en torno al mensaje de Jesús. Él se dedicó a dejar muy en claro que era el Mesías y que el reino de Dios llegaba con su venida. Pero también hablamos de que el reino de Dios es un reino eterno. Ya mencioné antes las profecías que hablaban de ese reino eterno que no tendrá fin. El reino de Dios se menciona en varias de sus dimensiones, desde la creación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En Apocalipsis se habla en el capítulo 1, Apocalipsis 1, versículo 6, dice que Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Miren, el último libro de la Biblia nos habla de eso, de que en su reino, de nuevo, y eso lo quiero estar enfatizando a lo largo de esta entrega, nosotros tenemos un rol activo, presente y futuro en ese reino de sacerdotes para Dios. En hebreo se nos habla claro, ¿verdad? De que tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo, pero también todos nosotros ejercemos ese sacerdocio, ¿verdad? Y somos invitados a disfrutar como sacerdotes allá del futuro de su reino, de ese reino sin fin. Pero también hay un llamado, que vamos a discutirlo luego, a la hora, al ya del reino de Dios presente para nuestra vida, para nuestras acciones. Dios es rey y Él reina sobre su creación. Por eso desde Génesis se nos habla del Dios creador, del Dios sustentador, que enfatiza en hebreo. Él creó, creó todo el mundo, todo lo que hay, con un propósito, ¿verdad? Él quería que viviéramos en completa armonía con Él, reconociéndolo a Él como Rey y Señor, pero nos rebelamos. Desde Adán y Eva, el hombre se rebeló, ¿verdad? Y dijo, no, yo quiero reinar. Yo quiero ser como Dios también, ¿verdad? Le creyó la mentira a Satanás, le siguió la onda y nos rebelamos, ¿verdad? Desde allí, desde la creación, en su diseño original, él miraba ese rol activo del hombre, de nosotros, en su reinado. Él le dijo al hombre, ¿verdad? Gobierna sobre la creación. Le dijo, sojuzgadla, ¿verdad? Juzga. Le dio autoridad sobre la creación. Él quería que nosotros desde allá compartiéramos un rol activo en su reinado, ¿verdad? Desde allí se ve desde la creación, pero nosotros lo arruinamos, ¿verdad? Con la caída, el enemigo, fuimos presa fácil del enemigo. Sin embargo, él ideó y ha estado trabajando desde entonces en ese plan de redención del que predicamos, del que hablamos, ¿verdad? Y para el cual el sacrificio, la muerte, la resurrección de Jesús es esencial y debemos recordarlo y por lo tanto debemos nosotros recordar y reconocer que ese rey está reclamando su creación, ¿verdad? Quiere redimirla, reclamarla para sí, volver a retomar ese control de su creación. Su reino no es la culminación del potencial humano, sino por el contrario, Él quiere darnos a nosotros esa participación activa en su reino, que no es más que la intervención de su gracia real en nuestro mundo pecador y quebrantado. Ese rey creador reina sobre todas sus criaturas, pero también reina a través de su pueblo. Es un reinado de Dios con su pueblo. O sea que nosotros
de nuevo debemos manifestarlo en la vivencia, en nuestra vida práctica, que estamos reinando con Él. Ese fue su diseño desde el principio, como lo dije, y no debemos renunciar a eso, no debemos vivir como ciudadanos del reino de la luz, del reino de Dios y de ese reino eterno, ¿verdad? Nos permite ser partícipes de su reino ahora y en el futuro. Y con esto paso al siguiente punto, a enfatizar que el reino de Dios tiene esas dos dimensiones. Además de ser un reino eterno, por lo tanto tiene dimensiones para nosotros, actualmente presentes y futuras, lo que algunos teólogos han llamado el ya y el todavía no, ¿verdad? Como dijimos antes, se inaugura con la llegada de Jesucristo y por lo tanto debe tener manifestaciones presentes, hermanos. Mi vida, el cuerpo de Cristo, la comunidad del reino, porque no es igual, para decirlo y aclarar, no es lo mismo el reino de Dios que la iglesia. La iglesia es la comunidad del reino, es la asamblea de todos aquellos que han decidido reconocer a Jesucristo como su Rey y Señor, ¿verdad? Y vienen a ser parte de su reino, pero la iglesia solo es una manifestación del reino de Dios y por lo tanto nosotros debemos estar conscientes que debemos ser buenos embajadores, buenos representantes de ese reino aquí, en el ahora, para nosotros, y a mí me encanta esto, ya lo he dicho en otras entregas, nosotros debemos dar a, a nuestros pares, a nuestros semejantes, una probadita del reino que está por venir. Nosotros debemos ser un augurio, un anticipo de ese reino que está por venir, un anticipo de justicia, de paz, de ese amor de Dios incomparable que va a ser consumado, que va a ser completado en el reino que está por venir. Pero nosotros somos llamados a hacer esa manifestación visible de ese reino ahora, de que los demás puedan verlo por medio nuestro, ¿verdad? Y por eso, reconociendo Jesús, esas dos dimensiones, el que, si bien es cierto, el reino está cerca, y él dice, se acercó, pero él dice, pero también hay otra parte de este reino, y él dice en en Marcos 14, 25, él dice, Marcos 14, 25, les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino, lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí él está haciendo referencia a esa manifestación futura del reino de Dios. Él dice, ahora tenemos nuestra comunión aquí, compartimos el pan y el vino, tenemos nuestro momento, pero yo no voy a volver a beberlo hasta cuando el reino de Dios se instaure por completo, ¿verdad? Aquí estaba haciendo referencia a esa manifestación futura de su reino y también nos hace pensar pues que en esta dimensión eterna de su reino y futura, de su reino, lleva implícito pues también el tema de que es un reino espiritual, cuya máxima expresión la encontramos en las palabras de Jesucristo, olvidé el nombre, hermanos, no era José de Arimatea, a Nicodemo, cuando le dijo que era necesario nacer de nuevo, ¿verdad? En Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Con eso le estaba diciendo, mi reino es espiritual, es eterno, va más allá de la vida del cuerpo físico, ¿verdad? Y eso implica, por lo tanto, revestirnos, como lo decía Pablo más adelante, de una nueva naturaleza, de un nuevo hombre que debe ser evidente hacia los demás como ciudadanos del reino
este aspecto espiritual, hermanos, no debemos perderlo de vista, ¿verdad? Porque efectivamente hay muchos que creen que no hay vida eterna, ¿verdad? Que no hay vida más allá de la muerte, pero Jesús aquí nos enseñaba que sí, más allá de la muerte todavía hay muchos eventos que están por venir. Lo mejor probablemente está por venir. Veremos su reino de justicia, de paz, sin muerte, sin dolor, sin enfermedad. Lo veremos en su máximo esplendor y por lo tanto debemos revestirnos de esa nueva naturaleza, de ese nuevo hombre. Y con esto pasamos a ver también 6 aspectos más, o 5 aspectos más, perdón, ya perdí la cuenta, del reino de Dios que debemos considerar y que están relacionados con esta nueva naturaleza, con nuestra vivencia como ciudadanos del reino. Y además del aspecto espiritual, hay un aspecto ético. Y eso es importante enfatizarlo. En este mundo en que vivimos, este mundo en corrupción, ¿verdad? Plagado de violencia, de muerte y corrupción, es en donde la moral dista mucho de lo que es el modelo de Dios, el plan de Dios, y que ha dejado muy en claro a través de sus preceptos, de sus mandamientos, ¿verdad? Eh, Esa ética del reino de Dios, esos valores éticos del reino de Dios son realmente inversos a la ética y morales de este mundo, las bienaventuranzas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte son un ejemplo claro de lo inversos que son sus valores, ¿verdad? A los valores de este mundo. En su reino o reinado, al ver esas bienaventuranzas que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Con esto Jesús estaba dejando en claro que los antivalores que han llamado algunos estudios sobre los antivalores del reino son los valores contrarios a los valores de este mundo, porque aquí en el reino los bienaventurados, los dichosos, los afortunados son los pobres, son los humildes, son los desposeídos, son los vulnerables, son los que lloran, son los compasivos, los pacificadores y los perseguidos. Esos son los dichosos, los afortunados en el reino de Dios, ¿verdad? Que en este mundo son opuestos, ¿verdad? Aquí es Gallo el que tiene más, ¿verdad? El que logra manipular el sistema para mayor beneficio para él, ¿verdad? Se olvida del bien común de los demás, ¿verdad? Pero en el reino de Dios no es así. Él vino y dio un valor, una posición relevante a todo este grupo de personas. De hecho, desde el nacimiento de Jesús, desde su incursión en la historia, fue muy diferente a lo que esperaban. Por eso muchos no lo quisieron aceptar. Ellos no aceptaron a un Mesías crucificado, a un Mesías que sufrió. No aceptaron a un rey que nació en un humilde pesebre, ¿verdad? En un lugar donde alimentan al ganado. Eso no lo podían aceptar, porque era contrario a los valores que tenían. Para ellos el rey tenía que venir quizás como Salomón, ¿verdad? En medio de la riqueza, majestuosidad, ¿verdad? Así esperaban que llegara, pero él vino de nuevo en una entrada humilde, en un pueblo, en Belén. Creció en Galilea, en Nazaret. Por eso lo desecharon muchos, como dijo Felipe. Y es que cuando le dijeron, hemos encontrado al Mesías, y es que de Nazaret puede salir algo bueno de ese pueblo. Podría venir algo bueno de ahí. O sea, él salió su entrada fue totalmente contraria a lo esperado, porque así es el reino de Dios. El reino de Dios
quiere dar un lugar a todos estos grupos, como dije antes, a los que están oprimidos. El Evangelio para la gente pobre. Por eso decía, me impactó cuando René Padilla, en una enseñanza que tuve la oportunidad de estar con él decía, como es el Evangelio, el reino de Dios es el Evangelio para los pobres, para los despedidos. Por eso no es de extrañarse que muchos más pobres acepten el reino de Dios que el rico. Por eso decía Jesús, es más fácil que un pobre entre al reino de los cielos, perdón, no, es más probable que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Decía, el rico esto no se le hace difícil, ¿verdad? Pero para el pobre le es mucho más fácil porque es un evangelio que trae esperanza para el pobre, para los oprimidos, para los que están en situación de desventaja y de vulnerabilidad. Y nosotros somos llamados a mostrar esos valores que contrastaron, ¿verdad? Ahí, esos valores también deben contrastar en mi vida hoy en día. Nuestra vida tiene que ser un contraste, por eso no podemos amoldarnos al mundo actual. Si yo no estoy contrastando, yo creo que es un llamado a evaluar mi vida y mis valores y cómo estoy viviendo. Porque este aspecto del reino, este valor ético del reino, demanda y requiere un reajuste de mis valores, de los valores de ese mundo con los que yo nací, con los que yo crecí, con los que me criaron. Yo necesito, en el momento que vengo a ser ciudadano del reino, yo debo hacer un reajuste, ¿sí? De esta corrupción moral que vivimos. Y es importante reconocer que aunque ese reino no se manifestó como lo esperaban los judíos, como ese que esperaban, como esa concepción que ellos tenían de los reyes, de la monarquía de Israel con opulencia y que la liberara de su opresión. En ese momento recordamos que los reyes de Israel era quien peleaban sus batallas, lo liberaban de la opresión de los filisteos, los pueblos vecinos, o de los reinos que querían conquistarlos, ¿verdad? Del asirios, de los medos, de los persas, y en este momento, cuando llega Jesús, ellos estaban bajo el yugo del imperio romano. Entonces ellos querían ser liberados del imperio romano en esa misma manera en que lo habían visto históricamente antes. Pero el reino que Jesús venía a instaurar era un reino diferente, con estas características que estamos estudiando, un reino espiritual, es el reino eterno, ¿verdad? Es un reino con aspectos éticos diferentes, y eso nos lleva ya al tercer aspecto, al aspecto social. Ya hablamos del aspecto espiritual, de su aspecto ético, valores reordenados en mi vida, y al aspecto social. Va más allá de mí, de mi mundo, de mi casa. El reino de Dios tiene un aspecto social en el cual yo debo ser partícipes, en el que yo vengo a ser como ciudadano de su reino. Mis valores tienen que impactar lo social, porque el aspecto social del reino va a restaurar la equidad social que tanto se demanda hoy día. Vemos tantos grupos, tanta gente luchando por la justicia social, por restaurar la justicia social. Pues el reino de Dios debería traer justicia hoy día y traerá justicia y paz en el futuro. Eso debemos tenerlo bien claro. Dios es un Dios justo, es un rey justo, y Él reina con justicia y equidad. Y por lo tanto su reino abarca, impacta todas las esferas sociales en las que se desenvuelven los discípulos de Jesús. Nosotros no podemos ser indiferentes a la injusticia social. Nosotros tenemos que tener una voz y una acción ante la injusticia social y traer equidad, ayudar a que nuestros semejantes, nuestro prójimo, como le llama la palabra, pueda vivir con dignidad, como Dios lo diseñó desde el principio, trayendo así las manifestaciones del reino futuro al presente. Es nuestra responsabilidad traer esas manifestaciones
al presente. Debemos traer restauración a las relaciones rotas en todas las dimensiones, ¿verdad?, de la vida. Debe impactar todas las relaciones, ¿verdad? Relaciones en mi comunidad, con mis vecinos, en donde yo me desenvuelvo, en mi trabajo, en mi iglesia. Mis relaciones deben verse impactadas por el reino de Dios. Ya no puedo vivir solo en pleitos, ¿verdad? Ya no puedo vivir igual, solo velando por mi bien, sino que tengo que ver también por el bien de los demás. Tengo que traer restauración de esas relaciones rotas, porque el reino de Dios es un reino de restauración, de sanidad y de liberación. En un futuro, Miqueas nos recordaba que este reino, veamos Miqueas 4:4 para ver en las palabras de esta profecía. Miqueas 4:4 dice: todos vivirán en paz y prosperidad, disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa de que todos van a vivir en paz y prosperidad. Eso es lo que Él anhela para todos, y que será completo en el reino, en el futuro, en el reino venidero. Habla completa paz y prosperidad, pero anhela también que ahora podamos vivir en paz y prosperidad, que podamos compartir, ser solidarios, ¿verdad? Que podamos entender que he sido bendecido para bendecir a otros, ¿verdad? A eso se refiere el aspecto social del reino. Ese reino, aunque es un reino espiritual, también tiene aspectos físicos que influyen, que tienen que ver aún con el clima. Él es Señor de la creación, con que haya un clima beneficioso para nosotros, ¿verdad? Una agricultura fértil y fructífera, como ya lo decía en la promesa de Miqueas que vimos, ¿verdad? Que las vides y las higueras darán sus frutos, ¿verdad? Que los cultivos darán sus frutos, porque estas promesas fueron dadas en un contexto agrícola, ¿verdad? Muy agrícola, como del pueblo de Israel. Entonces, se habla de condiciones físicas que permitan esa prosperidad que se promete en los versículos y en las profecías que acabamos de hablar, ¿verdad? Se promete tierra fértil, cambios en la fauna, la eliminación de enfermedades y malformaciones. Todo eso no va a existir en el reino futuro de Dios, ¿verdad? Pero aún ahora también Él promete eso. Veamos Ezequiel 34, 26 al 27 en relación a estos aspectos físicos del reino, porque el poder de ese nuevo reino, hermanos, irrumpe para hacer nuevas todas las cosas según su voluntad, ¿verdad? Él puede cambiar todas las cosas. Ezequiel 34, 26 al 27 dice, sí, dejémoslo siempre en pantalla, gracias. Gabriel, nuestro productor, excelente, gracias al Señor por él y por su ministerio. Dice Ezequiel 34, bendeciré a mi pueblo y a sus lugares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguras. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Amén. Con esto le estaba diciendo, traeré lluvia, ¿verdad? Cosechas abundantes, yo obraré en todos estos aspectos físicos para poder traer esa prosperidad que ustedes necesitan, esas lluvias de bendición, ¿verdad? Esas cosechas abundantes para ustedes. O sea que el reino trae bendición y prosperidad para nosotros en el ya, y en el todavía no lo traerá. Y hay aspectos políticos. Ya voy acercándome al final de esta perspectiva, voy cerrando con los últimos dos aspectos. El aspecto político, esa autoridad mundial, esa autoridad universal, a eso se refiere, esos aspectos políticos. El mismo Rey Jesús en persona gobierna con poder actualmente,
porque es un reino también universal. Recuerden que si bien es cierto, Él vino a predicar primero a las ovejas perdidas de Israel, después Él fue ampliando su reino a los gentiles, ¿verdad? Y luego con su gran comisión, como lo vimos en la serie anterior, Él ampliaba su reinado hasta los confines de la tierra, cuando le dicen vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio del reino de Dios, ¿verdad? Ah, en Jerusalén, en Judea, saliendo a la provincia, en Samaria, en la otra provincia, y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Él mandó a los gentiles, él amplió su reino a todo ser humano, ¿verdad? Y lo veremos a Él reinando con todo su esplendor sobre toda la humanidad, sobre toda la creación. Lo veremos como tal, como el Señor de la creación al que le cantamos a veces, ¿verdad? Lo veremos sentado, gobernando con poder, estableciendo orden, estableciendo equidad y su autoridad, así como lo invocaban en el Salmo 48, 1 y 2. Este Salmo 48 nos da esta imagen de este gobierno universal del Rey Jesús, ¿verdad? Gobernando sobre todo dominio y potestad. Leamos el Salmo 48, 1 y 2. Qué grande es el Señor, cuán digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios, situada sobre su monte santo. Es alto y magnífico. Toda la tierra se alegra al verlo. El monte Sión, el monte santo, es la ciudad del gran rey, reinando desde ahí, en un reinado alto y magnífico, y todos se alegran al verlo. Y luego dice Isaías, ay Dios, perdí aquí la cita, el capítulo, versículos 6 y 7, muy probablemente, no era Isaías 61, hermanos, pero en Isaías nos dice estas palabras, pues nos ha nacido un niño se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Esta es la otra imagen, de nuevo, que decía ese niño que nacido, que lo recordamos en Navidad, siempre leemos estos pasajes de Isaías que nos dicen que Él era el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? De que su gobierno no tendrá fin, será llamado Padre Eterno, Príncipe de Paz, reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David, ¿verdad? Por eso habla de que en esa manifestación futura del reino de Dios veremos a Él reinando desde una nueva Jerusalén, ¿verdad? Sobre una nueva tierra, sobre nuevos cielos, lo veremos reinando sobre toda la creación. Y finalmente, para concluir, este reino de Dios tiene un aspecto eclesiástico, un aspecto de adoración, en donde el cuerpo de Dios, donde la iglesia se reúne para adorarle. Actualmente nos reunimos en su santo templo, por eso es importante hacerlo como cuerpo, en unidad, para cumplir con este aspecto eclesiástico, de que soy miembro de un cuerpo, soy miembro de la iglesia, en donde juntos nos reunimos para rendir culto a nuestro Rey, a nuestro Señor y Rey. Adoramos a nuestro Creador. Nos reunimos para trabajar en torno a la adoración, la comunión y la coinonía en torno a su presencia. Y en la manifestación futura del reino, esa va a ser nuestro estado permanente. Estaremos en un estado permanente de adoración a Él. En Apocalipsis se nos narran en varios pasajes, ¿verdad? Nos relata de cuando estemos ahí adorando con millones de ángeles
y de otros seres humanos como nosotros, ¿verdad? Adorándole a Él en su presencia. Ya no anhelaremos su presencia como ahora, sino que estaremos allí, ¿verdad? Adorándole por siempre en unidad con aquel que nos une, con el Rey y Señor de señores, el Rey de reyes, viéndolo reinar sobre su creación. Zacarías 6, 12 al 13, en relación a esta imagen, dice, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado el retoño. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Zacarías 6, 12 al 13. Esto es en relación a Jesús reinando y nosotros rindiéndole adoración como un solo cuerpo. Y para concluir, hermanos, con esta entrega, el reino de Dios hace alusión al reinado, a la autoridad y a la soberanía sobre toda realidad del mundo creado y sobre toda la humanidad, ya sea que éste le acepte o no esa verdad, aunque no lo reconozca, Él es Rey y Señor de toda su creación. Jesucristo con su venida acercó el reino de Dios, el reino de los cielos a la humanidad y dio inicio a esta era monárquica de este reinado sin fin de Él como Rey y Señor, como Salvador, a través de nuestra rendición a Él, de la rendición de nuestra vida a Él en todas las esferas. Él gobierna y dirige nuestros destinos hacia el estado perfecto y eterno en su presencia y en compañía de todos los santos que hicieron lo mismo que nosotros. Allá, como lo estaba diciendo anteriormente, estaremos en la manifestación futura con todos los santos que tomaron esta decisión, porque allá no estarán todos, lamentablemente, solo los que sí tomaron la decisión. Pero es un hecho que Él reina sobre todos, y por todos nadie podrá resistirse, ¿verdad?, a su reinado, y todos tendremos que rendir cuentas, pero nosotros como ciudadanos del reino anticipamos que estaremos con Él y con todos los que tomaron esa decisión de dejarle reinar en todas las esferas de su vida, que reconocieron su señorío y su venida. Este reino tiene una dimensión presente, el ya del reino, y una dimensión futura, el todavía no del reino de Dios. El reino de Dios debe ser mostrado en y por la iglesia. Recuerden que estuve enfatizando que reina en nuestra vida, pero reina a través de nosotros, a través de su iglesia, como la comunidad del reino de Dios, mostrando su señorío en todas las esferas de la vida. A la luz de la espera de la consumación del reino, los cristianos deben asumir una actitud proactiva para anunciar y evidenciar la vida del reino, vivir según las demandas de la ética y valores del reino y esperar con regocijo la manifestación plena del reino. Esta dimensión presente y futura es la que debe manifestarse en nuestra vida y la de la iglesia, hermanos. La manifestación presente en la forma en que vivimos, en que mostramos su señorío en mi vida, y en la expectativa, en el gozo y en la espera y trabajar por esa manifestación futura. Que el Señor nos ayude a vivir y encarnar estos valores del reino, vivir como ciudadanos del reino, que el Señor, que su Espíritu Santo, como ese agente del reino actual, nos dé el poder para hacernos la fuerza de voluntad, la determinación, y que podamos descansar en Él y en su poder hasta que se forme por completo en nosotros esa imagen de un ciudadano del reino. Les bendigo, hermanos, esta noche, que la paz del Señor sea con ustedes. Bendiciones.